Bueno, pues aprovecho que tiene que marchar nuestro señor arzobispo de Sevilla para saludarle y para agradecerle pues esta acogida que aquí recibo, que la verdad es que está llena de cariño. Todos somos conscientes de que las palabras que hemos oído nacen del cariño y de la comunión que se vive en la Iglesia, que es muy hermoso constatarla. Es muy hermoso constatar que uno va a un lugar y se encuentra incluso con personas. Veo muchos rostros conocidos, pero también hay muchos que no conozco, y es impresionante comprobar que existe una comunión más allá de la carne y de la sangre, una comunión que es el espíritu, obviamente, no tiene otra explicación. Y bien, como creo que es importante no perder los minutos, porque el tiempo es oro, y como me habéis ofrecido pues este título de Esperanza Cristiana y Cambio Social, voy a adentrarme en unas reflexiones. En primer lugar, decir que la virtud de la esperanza se puede también pues hablar de ella no desde una especificidad cristiana. Ya decía Laín Entralgo que el hombre es un animal que espera y que vivir es esperar, que somos esperanza. Pero es que fijaros que el título es Esperanza Cristiana. Y entonces, como bien decía quien he tenido la suerte y el honor de que me presente, bueno, pues la verdad es que la esperanza cristiana se caracteriza por vivir el presente, por vivir este momento de nuestra vida, de nuestra historia, desde el futuro que nos ha sido dado, como un don. Es lo propio, es lo específico. Permitidme una primera referencia a lo que el Papa Francisco nos ha dicho el Evangelii Gaudium sobre la esperanza, que es interesante. Evangelii Gaudium, que creo que nunca había habido una lectura tan extendida de un documento magisterial. Yo he preguntado por ahí en las librerías qué nivel de venta ha tenido Evangelii Gaudium, y la verdad es que es impresionante. Y eso creo que es muy difícil de poder calibrar pues las lecturas que he tenido a través de internet, pero jamás había habido una lectura tan amplia del magisterio de la Iglesia. Solamente ese punto ya es verdaderamente esperanzador. Pues bien, el Papa, en uno de los primeros capítulos, cuando hace una especie de una visión de conjunto de cuáles son los males principales que nos afectan, habla el Papa de la tentación de la acedia y del pesimismo estéril. Dice el Papa, se desarrolla la psicología de la tumba. Ojo con esto, la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo, de los desilusionados de la realidad, desilusionados con la Iglesia, consigo mismos. Viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se termina apoderando de su corazón como el más preciado de los elixires del demonio, dice el Papa Francisco. Fijaros bien, como el más preciado de los elixires del demonio. Y cita el Papa a Bernanos en esa famosa novela Diario de un cura de campaña. Esta tristeza, esta acedia, esta visión negativa de la vida, este continuo lamento, quejica de que todo está mal, cualquier tiempo pasado fue mejor, etcétera, etcétera. Esta visión negativa de la vida y de la historia dice que es el más preciado de los elixires del demonio. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría. Y al mismo tiempo el Papa dice, no nos dejemos robar la esperanza. Lo dice unos párrafos después, cuando dice, y en el desierto, porque ciertamente en esta vida hay algo de desierto hasta llegar a la tierra prometida, en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe, que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida. En todo caso, y ahí estamos llamados a ser personas cántaros que den de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una cruz pesada, pero fue precisamente en la cruz
donde traspasado el Señor se convirtió en un cántaro de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza. Y a mí especialmente os voy a decir que me ha interpelado mucho las palabras, porque el Papa tiene para todo el mundo, el Evangelii Gaudium. El Evangelii Gaudium hay para todo el mundo. No se libra a nadie. A los obispos nos dice lo siguiente: el obispo siempre debe fomentar la comunión, pero a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Él dice, el obispo a veces tiene que ir por delante cuidando la esperanza del pueblo. ¿Qué hace un obispo? Cuidar la esperanza del pueblo. Dice, otras veces tendrá que ir no por delante, sino tendrá que estar en medio de la gente con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y otras veces irá por detrás, ayudando a los rezagados. Me parece pues que cada uno de nosotros estamos llamados, dentro de la vocación y del estado de vida que Dios nos ha dado, estamos llamados a vivir la virtud de la esperanza de una manera profética. Tú en la universidad, que eres un alumno, sin duda alguna Dios ha pensado en ti para que seas instrumento de la esperanza en tu aula, o en tu familia, o en tu empresa. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser, como dice, cuidadores de la esperanza del pueblo. Un paso más. ¿Cómo distinguir la esperanza cristiana de la pagana? O de la laica, si queréis, lo digamos de una manera. Porque también existe una virtud de la esperanza no específicamente cristiana. ¿Cómo distinguir la que es específicamente cristiana? Yo creo que hay una forma de entenderlo importante. Hay que distinguir entre esperanza y esperanzas. La virtud cristiana de la esperanza se caracteriza por no confundirse con las esperanzas. Tenemos una esperanza en mayúscula, y es que esperamos la felicidad plena que solo Dios puede dar. Algunos, cuando no tienen una esperanza, se conforman con esperanzas. Si no soy capaz de asumir o de aspirar a la plenitud, dice, bueno, pues mira, como aquel que decía, ¿no? Pues mira, el dinero no te hace feliz, pero te puede consolar de no serlo, o tantas otras esperanzas. Ya que no tengo esperanza, me conformo con las esperanzas. No, creo que una de las características es que en la esperanza cristiana las esperanzas no suplen a la esperanza. Es verdad que porque tenemos una esperanza teologal, una esperanza de que Dios nos va a hacer plenamente felices, pues eso no quiere decir que no tengamos esperanzas legítimas en esta vida. Esperanzas también en minúscula las tenemos, pero fijaros bien, son esperanzas que las vivimos condicionalmente, como decía mi paisano San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto nos ayuden, pues ahí están, y en tanto y cuanto pues más bien nos entorpezcan, tenemos que saber prescindir de ellas. Vamos a profundizar pues en las características de la esperanza cristiana. Spe Salvi, esa encíclica específica sobre la esperanza de nuestro Papa emérito, habla de que hay tres lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza. Tres lugares. El Papa nos propone para que aprendamos en ellos a vivir esta virtud. Primero, la oración. Decía el beato Santiago Alberione que la oración es la respiración de la esperanza. Dime cómo rezas y te diré qué esperas. Incluso San Agustín define la oración como una escuela de esperanza. El hombre ha sido creado para ser colmado por Dios. Pero el problema es que nuestro corazón es demasiado pequeño y nuestros deseos y esperanzas necesitan ser purificados. Hay que purificarlos, porque tendemos muchas veces a buscar esperanzas en vez de la esperanza, y esa es una purificación continua en nosotros. El ejercicio de la oración, que es un ejercicio de esperanza, es similar a la del marinero que desde su barquichuela lanza una soga para
sujetar el amarre del puerto y tira con fuerza para acercar su barquichuela, ¿no? Pero obviamente no es el puerto el que se acerca a la barquichuela, sino que es la barquichuela la que se acerca al puerto. Así es nuestra oración, así debe de ser nuestra oración, y así debe de ser nuestra esperanza. Que yo me acerco a la esperanza de Dios, no pretendo acercarle a Dios a mis esperanzas. Y eso supone una lucha interior de purificación de mis expectativas. En la oración, dice Benedicto XVI, el hombre ha de aprender qué es lo que es verdaderamente lo que debe de pedir a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra otro, porque a veces rezamos contra otro. Sí, eso puede ocurrir. Que se lo digan a los porteros cuando piden que el delantero no meta el penalti. A veces rezamos contra otro. Y no es correcto. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en un momento determinado. Ha de purificar sus esperanzas. Tenemos que purificar nuestras esperanzas. Por lo tanto, el primer lugar en el que el Papa nos dice que nos estamos ejercitando en esperar es la oración. El que ora está purificando su esperanza. Segundo lugar, el sufrimiento. Dice el Papa Benedicto XVI, sin duda alguna, la lucha por la felicidad y por una sociedad más justa conlleva inevitablemente sufrimiento. Eso es así. A mí siempre que me han preguntado y me dicen, ¿es usted feliz o eres feliz? Yo suelo responder, yo soy feliz, pero sufro. O si quieres te lo digo al revés, yo sufro pero soy feliz. Porque es algo absolutamente real, es inherente a la vida, es inherente a la realidad en la que podemos decir ya, pero todavía no. Dios ya nos ha dado su don, pero todavía ese don no alcanza su plenitud hasta que no terminemos de consumarlo en el cielo. Por eso, como vivimos ese ya, pero todavía no, uno dice, yo sufro, pero soy feliz. O soy feliz, pero sufro. Y las dos cosas creo que las abrazamos en la misma cruz de Jesucristo. Dice Benedicto XVI, la capacidad de aceptar el sufrimiento y la capacidad de acoger a los que sufren es la medida de la humanidad. Esta es la medida de la humanidad. Lo que aconteció ayer o antes de ayer en el Parlamento de Bélgica, por poner un ejemplo, que podíamos hablar sin irnos tan lejos, pero lo que aconteció en el Parlamento de Bélgica es un ejemplo concreto de falta de esperanza. Es muy claro, ¿no? No hay esperanza. Y no sabemos qué hacer con el sufrimiento, no sabemos qué hacer con él. Es que es algo que no nos encaja. Uno tiene un puzzle y dice, ¿qué hago con esto que no me encaja? Tíralo por la ventana. Porque cuando alguien ha perdido la perspectiva de dónde viene y a dónde va, cuál es el alfa y el omega, el principio y el fin de mi vida, es muy normal que quede en medio como en una pinza de la desesperanza. Entre el aborto y la eutanasia hay una pinza, que es la pinza de la desesperanza. Obviamente, si no sé de dónde vengo y no sé de dónde voy, hay una pinza de la desesperanza en la que en medio parece que la única salida posible es saltar por la ventana. Hay una lógica tremenda, una lógica tremenda de la desesperanza. Por eso fijaros, la virtud de la esperanza se fragua, en primer lugar, en la oración y, en segundo lugar, en el sufrimiento. Sin sufrimiento, cualquier esperanza, uno se confunde fácilmente, ¿no? Y confunde esperanza pues, con un falso optimismo, con romanticismo absolutamente vacío. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo. Incluso aceptar y ofrecer. Fijaros, ante el sufrimiento se lucha frente a él, porque el sufrimiento también es consecuencia del pecado. Primero, luchamos contra el sufrimiento. En segundo lugar, lo aceptamos, porque hay una parte del sufrimiento que es inherente,
lucho contra él, acepto en la medida que tengo que aceptarlo y lo ofrezco a Dios. Lucho, acepto y ofrezco. Es una tríada que forma parte de esta vida. Dios nos ha dado una inteligencia para luchar contra el sufrimiento, pero nos ha dado una voluntad también para aceptarlo. Y nos ha dado una fe para ofrecerlo. Inteligencia para luchar, voluntad para aceptar y fe para ofrecer. Forma parte, sin duda alguna, esta tríada, ¿no?, de la virtud de la esperanza. Y por último, dice en Spe Salvi que hay, digamos, 3 lugares, 3 escenarios en los que se cultiva la virtud de la esperanza, que he dicho que es oración, el sufrimiento, y el tercero es nuestra fe en el más allá, en el juicio eterno de Dios. Con frecuencia hemos opuesto el concepto de justicia al concepto de misericordia, y es un error. Si Dios es infinitamente misericordioso, entonces Dios parece que tiene que cerrar los ojos ante la injusticia y renunciar a hacer justicia. Por el contrario, si es infinitamente justo, entonces es imposible que sea misericordioso. Proyectamos en Dios nuestros problemas, porque a nosotros nos cuesta compaginar las cosas. Entonces nos pensamos que a Dios le tiene que pasar lo mismo. Y somos así de cortos, ¿no? Hay que decir lo siguiente, lo dice el Papa, ¿no?, en la Spe Salvi 47. El juicio de Dios es esperanza. El juicio de Dios es esperanza. ¿Y por qué es esperanza? Tanto porque es justicia como porque es misericordia, las dos cosas. El juicio de Dios es esperanza. El problema está en que solemos tener un concepto bastante equivocado de justicia y de misericordia. Permitidme un breve ejemplo. En la concepción luterana de la justificación, Lutero puso un ejemplo que era más o menos el siguiente. Él dijo, pues, ¿cómo se produce la justificación por parte de Dios? Dice, imagínate un montón de estiércol en medio del campo, y imagínate que nieva, y al nevar tapa todo el campo y lógicamente tapa también ese montón de estiércol, y uno, pues nadie diría que debajo de ese montón de nieve hay estiércol debajo. Dios lo tapa todo con su manto de misericordia. Dice Lutero, así es la justificación. Dios nos tapa con su gracia. Dios nos tapa, nuestra porquería la tapa con su misericordia. La verdad es que es tentadora, esta concepción. Es bastante tentadora. Pero el Concilio de Trento le responde a Lutero y le dice, no. La justificación de Dios no consiste en que te tapa y tú sigues siendo pecador, sino la justificación de Dios consiste en que Dios es capaz de transformarte y de hacerte santo. Tú que eres estiércol, tú que eres pecador. Dios no hace como si no ha visto, como quien va barriendo y mira para la derecha, para la izquierda, levanta la alfombra y mete debajo para que no se vea, ¿no? Y sigue barriendo y lo mete debajo de la alfombra. No, no. Ese concepto no es el concepto católico de justificación. Es que la justificación no es tapar una misericordia que tapa, es que te hace justo, te transforma, te santifica, te purifica. Tener un concepto correcto de justificación es muy importante, porque si no se puede derivar un concepto de esperanza muy distinto. Si uno no tiene un concepto correcto de justificación, su concepto de esperanza será equivocado. Por eso, fijaros, ¿no?, citando la novela de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Benedicto XVI nos recuerda que los malvados no se sentarán indistintamente a la mesa del banquete eterno junto a las víctimas, como si no hubiera pasado nada. Nos lo dice así. En efecto, la existencia del infierno es expresamente afirmada en la encíclica Spe Salvi, porque puede haber personas que han destruido totalmente en sí el deseo de verdad y la apertura al amor. Eso es posible. De la misma forma que también habrá personas santas perfectamente purificadas y preparadas para ver el rostro de Dios. Digamos que ante la presencia de Dios no se puede entrar tapando el pecado. No cabe lo de tapa el pecado. Es que Dios necesita, es indispensable que seamos transformados, que seamos santificados. No es te tapo, sino te transformo, que es mucho más.
Por eso el Papa dice, se atreve a decir que él, aunque es una opinión personal suya, y lo dice en una encíclica como opinión personal suya, se atreve a decir que el destino que será el mayoritario para nosotros posiblemente sea el del estado de purificación, en el purgatorio, en el que la virtud de la esperanza puede ver colmada su esperanza de que existe la verdad, de que existe la justicia, de que yo sea santificado y de que Dios complete esa purificación y santificación que en esta vida no hayamos alcanzado. Es decir, que el estado del purgatorio es como un último ofrecimiento de la misericordia de Dios, que purifica y santifica, restableciendo así la justicia en la medida en que nosotros no hemos sido capaces de realizar en esta vida por nuestra falta de generosidad. 3 lugares, pues: la oración, el sufrimiento aceptado y ofrecido, y también nuestra fe en la vida eterna para la cual nos preparamos en esta vida. Un matiz importante, un matiz muy importante para entender la esperanza cristiana. Como cristianos nunca deberíamos preguntarnos solamente ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Sino que teníamos que preguntarnos ¿qué puedo hacer yo para que otros se salven? Este es un matiz muy importante, porque hay que decir que en la época moderna creció el individualismo de una manera muy grande. Estoy hablando a partir de la Ilustración. Crece el individualismo, un concepto de libertad autónoma. Entonces parece que uno se pregunta únicamente por sí mismo. Y se pierde el sentido del bien común, de la justicia, de la doctrina social. Don Carlos en las palabras de entrada ha dicho de cómo el mismo término bien común parece que es que hoy en día no se utiliza. Hay un concepto de individualismo muy grande. Por eso, fijaros, es muy importante que no únicamente nos preguntemos por nuestra salvación personal. Es cierto que hay que hacerse esa pregunta, ¿eh? Existe una llamada, ¿no?, a preguntarnos por esa salvación personal, como ese joven rico formuló a Jesucristo cuando se acercó a él. Pero curiosamente, Jesucristo, aunque le respondió a ese joven, le hizo entender que su salvación personal estaba ligada a que él fuese instrumento para la salvación de los demás. Y parece que eso él no lo quería entender tanto. Él le preguntaba por la mía, no tanto por la de los demás. Y Jesús le pedía desprenderse de todo, obviamente para ayudar a los demás. Por eso, frente al individualismo moderno, entendamos que el sentido de la esperanza tiene que ser comunitario. Aquí o el bien es para todos o de alguna manera no es un bien pleno. No es la idea, por lo tanto, del don de Dios tiene que ser una idea comunitaria. No solo creemos en la inmortalidad del alma, no solo creemos en la salvación de mi alma, creemos en la resurrección de la carne, creemos en la instauración del reino de Dios en esta sociedad, que supone la revocación y la superación de toda injusticia, una reparación que restablece el derecho. Creemos en que la llegada del reino de Dios se va también a traducir en un mundo distinto y diferente, que prepare la parusía, que prepare la llegada del reino de Dios. Por eso me centro en la última parte de esta conferencia: esperanza cristiana y cambio social. Nuestro empeño por la justicia social y el bien común no tiene nada que ver, como algunos piensan hoy en día, con una supuesta intromisión religiosa en la sociedad laica. Hoy en día se entiende esto. Se está usted entrometiendo en la sociedad laica. Santo Tomás dice que nosotros, por poner el ejemplo al que he hecho referencia ahora, ¿no?, sobre Bélgica, Santo Tomás dice que nosotros no afirmamos que la eutanasia infantil de Bélgica sea mala porque es pecado. No es que mi religión me lo prohíbe. No, no es eso. Sino al revés. Decimos que es pecado porque es malo para el hombre. Es pecado lo que destruye al hombre. Ofende a Dios lo que destruye al hombre. Esa distinción es básica. Por lo tanto, no se trata de una
intromisión de la concepción religiosa en una sociedad laica. Ofende a Dios lo que destruye al hombre. A mayor injusticia, más lejos estamos del puerto al que nos dirigimos, al destino de la vida eterna. Allí donde hay justicia y amor, más cerca de ahí está el cielo, más cerca está la manifestación de Dios. Por lo tanto, en cuanto a la contribución de la esperanza cristiana al cambio social, en primer lugar, constatamos que la esperanza cristiana tiene mucho que decir, tiene algo específico que aportar, que brilla con luz propia. La esperanza cristiana brilla con luz propia, y esa luz es Jesucristo. Por ejemplo, en torno al debate sobre el aborto, en el cual la sociedad española está inmersa, y supongo que este año pues dará mucho que hablar, ojalá haya un debate profundo sobre esta cuestión. Por ejemplo, en torno a este debate, la perspectiva cristiana, la fe cristiana, nos ofrece una sabiduría para entender que somos criaturas, que por lo tanto la fe, la vida, nos ha sido dada por amor. Dios nos ha creado por amor, que la vida es sagrada, que solo Dios es autor de la vida y que por lo tanto solo Él es dueño de la vida. Y además se nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que el motivo de nuestra existencia es que hemos sido queridos, hemos sido amados. Dicho de otro modo, lo definitivo para comprender el valor de la vida ya no es el mero dato de que Dios exista, sino de que nosotros existimos para Dios, que somos amados por Él. Esta es la primera aportación que hace la esperanza cristiana. Ahora bien, aunque nosotros afirmemos eso, creemos también de que hay un suelo ético común. Pues es claro que el principio moral de la inviolabilidad de la vida no es exclusivo de los creyentes, porque incluso quienes no creen en un Dios creador tendrán que reconocer, no pueden por menos de reconocer, que ninguno de nosotros hemos elegido la vida, sino que simplemente la vida nos ha sido dada. Hace poco tuve ocasión de decirle a alguien que reivindicaba el derecho a decidir sobre el aborto, le dije, sí, pero paradójicamente usted ha nacido. Y si usted no hubiese nacido, no estaría reivindicando algún derecho a elegir. La vida ha sido dada, mire usted. Y aunque usted no tenga fe en el Creador, tiene que reconocer ese... Por lo tanto, hay un suelo ético común. Por ello, no estamos ante un valor exclusivamente religioso, sino ante un valor básico para la convivencia, que forma parte de ese bien común necesario para construir una sociedad justa. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la esperanza cristiana a pesar de que exista una esperanza o una ética común a todos? Pues porque tenemos que constatar de que existe un eclipse de la razón. En esa oración introductoria que hemos rezado para comenzar estas jornadas, se hacía referencia a la herida del pecado que existe en nosotros, que nos impide ver las cosas con claridad. Existe un cierto eclipse de la razón entre nosotros. Constatamos que estamos inmersos en una crisis tan aguda de pensamiento filosófico, ético, antropológico, que cuesta a veces reconocer lo que es la ley natural. A veces lo que es sentido común resulta que acaba siendo algo verdaderamente pues no tan común. En la presentación que habéis escuchado, ¿no? Pues se han recogido unas palabras que yo se las escuché a un profesor de moral, don Evencio Cofreces, ya difunto, y recuerdo que en el seminario de Toledo él nos explicaba esa distinción con mucha fuerza, con mucha pedagogía. Nos decía: chavales, no confundáis nunca lo normal y lo corriente.
que hay cosas que son muy corrientes pero no serán nunca normales. También hoy en día la estamos viendo porque existe un eclipse de la razón. Y una sociedad que reivindica, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, como parte de los derechos humanos, padece un profundo eclipse de la razón. Y entonces experimentamos en toda su profundidad las palabras de Chesterton, que dijo: quitad lo sobrenatural y no os encontraréis con lo natural, sino con lo antinatural. Curiosamente, si se elimina lo sobrenatural, uno no se encuentra con lo natural, se encuentra con lo antinatural. En efecto, ¿no? A pesar de la capacidad teórica que reconocemos a la razón humana para conocer la verdad y para construir el bien común, una y otra vez verificamos cómo se producen eclipses de la razón por influjo de las ideas irracionales que con frecuencia anulan el sentido común. Ojo, esto no es nuevo, en toda la historia de la humanidad ha ocurrido. Han existido los llamados pecados de época. No olvidemos de que existió durante muchos siglos la institución de la esclavitud y que la veíamos normal y que únicamente quienes razonaban y quienes veían a la luz de la revelación eran capaces de superar el condicionamiento del tiempo histórico en el que nacieron para ver las cosas desde la luz de Dios y no desde la fuerza de lo políticamente correcto de un momento determinado. Decía Chesterton que la revelación es la que nos preserva de ser hijos de un tiempo o de un lugar determinado. Ver las cosas desde la luz de Dios. Recordemos también que en el siglo XVIII, en pleno romanticismo, pues en Europa, por ejemplo, estaba asumido la concepción absurda de la dignidad y del honor, de manera que si alguien había sido ofendido, bueno, pues solucionaba el asunto pegándose un tiro y a ver quién tenía más dignidad y honor, ¿no? Y uno ahora recuerda eso y dice, pero bueno, no tenía sentido común, ¿o qué? Bueno, pues más o menos como hoy en día. Como hoy en día. Los pecados de época solamente pueden ser superados desde la luz de la revelación, desde la luz de Dios, que es capaz de trascender las desviaciones de la razón de cada momento histórico en el que se están percibiendo, ¿no? El árbol nos impide ver el bosque, y para poder tener una perspectiva global de la vida hace falta la mirada del águila, que mira desde arriba, y esa mirada del águila es la sabiduría de Dios. Por eso me atrevo a decir que el cambio social necesita de la esperanza específicamente cristiana, porque la fe cristiana hoy en día garantiza la ley natural. Ya sabemos que en teoría no hace falta ser cristiano para confesar y para defender la ley natural, sí, en teoría, pero luego vamos a la práctica. Y en la práctica, cuando falta esa mirada de la trascendencia, muchas veces el árbol nos impide ver el bosque. Y el momento histórico y las ideologías de cada momento llegan a producir un colapso, un eclipse de la razón. Por eso creo que verdaderamente que la esperanza cristiana es totalmente necesaria para el cambio social. Es una conciencia. Incluso en una sociedad laica. Creo que una sociedad laica debería de apreciar, de valorar la esperanza cristiana como una especie de conciencia añadida a la sociedad, consciente de que a veces necesitamos una luz más profunda para ver lo que socialmente no estamos capaces de ver. Mi tesis final, pues bueno, pues precisamente es esta. Yo creo que cuando no se tienen horizontes, las cosas no se ven ni de cerca. Esto suele ser así. Cuando no hay horizontes, las cosas no se ven ni de cerca. Y creo que el plus del cristianismo es este. Precisamente porque existen horizontes, tenemos la capacidad de ver de cerca las cosas, tenemos capacidad de ver las cosas en su verdad, en su objetividad. Porque quien no tiene horizontes no es capaz de ver las cosas en su objetividad y en su especificidad. Sintámonos pues agradecidos a Dios, sintámonos agradecidos, porque creo que estamos llamados a colaborar con esta sociedad. Hay muchos, ¿no? Muchos campos en los que estamos llamados a colaborar con otras religiones, con
con otras sensibilidades, incluso con personas que no tienen ningún tipo de fe y también creen en la justicia social. Estamos llamados a colaborar con ellos, pero sin prescindir nunca, sin prescindir en ningún momento por ello de nuestra perspectiva específica, de la esperanza cristiana, de la luz de la revelación, que es como una conciencia supletoria que el Señor nos ha dado la gracia de que esté en todo momento actuando junto con la luz de la razón. Os invito a que, desde estas jornadas que tienen como título la esperanza, os invito a que releáis la encíclica Spe Salvi de nuestro Papa Benedicto XVI. Spe Salvi creo que es un tesoro que posiblemente pasó con demasiada rapidez en la vida de la Iglesia. Eran tantos los acontecimientos que la vida de la Iglesia está viviendo, pues que quizás Spe Salvi fue un tesoro, no voy a decir que no se leyó, pero yo creo que podíamos haber sacado de él mucho más provecho. Y con respecto a Evangelii Gaudium, especialmente creo que la virtud de la esperanza está abordada en el capítulo en el que el Papa realiza un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene un nombre personal. Creo que a veces vivimos una cierta dicotomía entre verdad y caridad. Y nos armamos un cierto lío, como es lo que he dicho yo antes, de decir, a ver, Dios es justo, Dios es misericordioso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conjugamos verdad y caridad? Justicia y misericordia. Vaya lío. La única manera de integrarlas es la esperanza. La esperanza es el yugo que integra verdad y caridad. Es el yugo que integra a esas dos virtudes teologales que nos parecen equivocadamente opuestas. La esperanza es la que las aúna, porque Dios es simple, Dios es sencillo, y por lo tanto las virtudes todas se integran y todas son una. Es nuestro pecado el que las complica. Y la virtud de la integración de todas las virtudes es la esperanza, la que hace que verdad y caridad, justicia y misericordia sean una sola cosa. Porque el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a su término. Y por eso tenemos esperanza. Muchas gracias.